enseñar a favor de la Iglesia Católica. Era un contraste. Y la Eucaristía es algo innegociable. Una hermana misionera que ocupa la música para llegar a los corazones. Pero es empezar a comprender ese misterio de la muerte y todas esas cosas, porque el Señor... Si fuera verdad los evangelios, lo hubieran dicho. El placer más grande que puede tener el ser humano es ayudar a los demás. Y Jesús fue buscando a los no amados. El rostro más hermoso es el rostro que trae una sonrisa puesta. Padre Guillermo II Jiménez. Guillermo II, usted tiene nombre de emperador, de rey. ¿Ah? Muchas gracias, muy amable, muy buenas tardes. ¿Cómo ha estado, padre? Excelente, bendecido y agradecido con el Señor, Miriam. Bueno, y usted sí sabía que ese nombre es de emperador, inclusive fue el rey de Inglaterra y le decían el rojo, ¿no? Sí, claro que sí, en Alemania. Allá se encuentran todos los monumentos en honor al gran emperador Guillermo II. Padre, usted es de Cali, de la arquidiócesis de Cali. Sí, pertenezco a la arquidiócesis de Cali. Fui ordenado en el año 2000 por Monseñor Isaías Duarte Cancino y desde ese entonces ejerzo el ministerio en la arquidiócesis de Cali hace 15 años. 15 años, pero es de Ayapel, de Córdoba, ¿no? Mis padres viven en Ayapel, nací en Ayapel, Córdoba. Allí realicé mis estudios de primaria y bachillerato y luego ingresé al seminario mayor. Llegué a la arquidiócesis de Cali a hacer pastoral y además por una invitación de un amigo sacerdote que había sido párroco. Pero bueno, ¿cómo fue eso que desde muy pequeño usted sintió la vocación de entregarse al Señor, de ser un consagrado? Sí, desde muy niño sentí ese llamado porque mis padres pues me inculcaron esa fe, mis padres son católicos 100% y pues empezaron a difundirnos esa fe católica, a darnos esos valores y esas enseñanzas y creo que eso fue muy marcante y muy importante para poder definir yo, elegir lo que realmente quería ser, sacerdote para el Señor. ¿Pero qué fue el detonante? ¿Cuál fue el detonante para que usted dijera definitivamente mi vida es seguir al Señor como sacerdote? Bueno, la vocación va surgiendo, desde niño se va alimentando, luego ya uno va creciendo normal, en una escuela normal, bachillerato, pero sin embargo la conexión con la parroquia, con los sacerdotes, con el grupo juvenil, eso creo que también fue importante cuando empecé a liderar los grupos juveniles, ingresé a la Renovación Católica, y allí empecé como a beber más de la fuente y a sentir esa necesidad de darle esa respuesta. Pero no tuvo obstáculos, no tuvo, digamos, impedimentos para que se realizara ese gran deseo de ser sacerdote. Bueno, sí, hay momentos en los que quizás uno empieza a ver otras opciones, ¿no? Quizás, y ahí es donde juega el papel importante la fe y la espiritualidad y las personas que le dan testimonio. Yo creo que los sacerdotes que tuve cercanos, los admiraba mucho, muchos de ellos fueron profesores, me educaron, me formaron, entonces eso realmente me motivó más para ingresar al seminario, para poder definir realmente la vocación, hacer crecer la vocación. Ahora decía que lleva 15 años ya de ordenado. ¿Cómo definiría estos 15 años, padre? Bueno, han sido años de bendición. Años de bendición, el camino ministerio sacerdotal es realmente complejo, es duro. Algunos dicen que es lo que la Virgen nos dice, el camino del apostolado y el camino del seguimiento a Jesús es de rosas y espinas y implica la cruz, pero también hay muchas cosas que realmente satisfacen y vale la pena. Vale la pena, me siento muy feliz del ministerio sacerdotal, de los frutos que se pueden dar a través del ministerio sacerdotal. En su caso, padre, me causa curiosidad, ¿cuáles son esas espinas? ¿Qué ha sido lo más difícil? Lo más difícil que uno encuentra a veces, las comunidades, de pronto las incomprensiones a veces, algunas dificultades que uno puede encontrar en este mismo ministerio de sanación, de liberación, donde algunos no lo comprenden, donde a veces, no todos,
comparten también la espiritualidad y cosas que a veces pueden hacer sufrir, ¿no?, en el camino del seguimiento a Jesús. Y pues el mismo Señor lo dice, a veces toca abrazar la cruz y seguir con ella, y la cruz también la renuncia, es la vida misma, ¿no? Renunciar a todas las cosas como nos exige el Señor para abrazarlo a Él con amor y vivir la experiencia de fe, de entrega y de consagración pensando en el premio que nos tiene el Señor, que es lo más importante. Usted lo ha dicho hace un momento, usted ha elegido, no sé, o el Señor eligió para usted ese ministerio de sanación, de liberación. De hecho, usted por acá tiene 2 libros escritos por usted. Uno dice Oraciones de sanación y sellamiento a través de la Divina Misericordia, y el otro dice Un llamado urgente del cielo. Nosotros vamos a tratar algo así de un poquito de estos temas, pero antes yo quiero saber lo siguiente, ¿por qué? ¿Por qué eligió o por qué se dio esto de que usted esté tratando precisamente este tipo de temas que son difíciles, como usted lo ha dicho, que no todo el mundo, digamos, simpatiza con ellos, en fin? Sí, bueno, siento un llamado y realmente no lo elegí. Yo creo que es un llamado que me hizo el Señor y en el cual en el principio sí tuve algunas de pronto, quizás de pronto no indiferencia, sino más bien como un temor a seguirlo y cierta de pronto deseo de no colaborarle al Señor en ese sentido, pero sentí una experiencia marcante en la cual el Señor, algún día tuve la experiencia de la liberación y de la sanación frente a una comunidad y en el momento me tocó actuar. Y luego fui al Santísimo y le dije al Señor que yo quería orar para que la gente se sanara, pero nada más. Ajá. Pero al instante tenía un encuentro con una comunidad para rezar el Santo Rosario a la advocación de Nuestra Señora Rosa Mística, y me estaban esperando y me dijeron: Padre, siéntese que la Virgen le va a hablar. Y entonces pues, me llamó mucho la atención, la curiosidad. Me senté y dije: aquí algo pasa. Y me pasaron un libro del Padre Gobi, ya sabemos el libro que contiene toda la experiencia mística del Padre Gobi, y cuando abrí el libro me decía: la sanación es importante, pero la liberación lo es más. Y es allí cuando le dije: Señor, lo que tú quieras. Y comienza toda una experiencia entonces de cercanía al tema, y comienza el Señor a actuar a través del ministerio y se desaparece todo temor, todo miedo y toda aquella reacción que tenía de pronto un poco contraria al tema. Entonces más bien sentí ese llamado y sentí que el Señor lo necesitaba y que podía ser útil, y quise entonces ofrecerle al Señor ese servicio, y ahí empieza todo a través del Señor de la Divina Misericordia, cuando comienzo una Eucaristía en honor al Señor de la Divina Misericordia. ¿Se enamoró usted de la devoción al Señor de la Divina Misericordia? Sí, es ahí cuando comienza todo. Bueno, vamos a ver qué nos permite el Señor ir aquí como avanzando en todos estos temas que uno quiere picar aquí y allá. Pero usted viene acá a la ciudad de Medellín a dictar una conferencia con un título muy llamativo: Dios sana tus heridas. Desde lo personal, no desde la teoría de la que hablan muchos. Dios ha sanado sus heridas, traumas, problemas, y usted puede decir acá ante las cámaras, así es, realmente Dios resuelve todo eso que tanto nos incomoda, que tanto nos afecta. Bueno, claro que sí, tenemos la experiencia de un Dios que sana y la experiencia de un Dios que salva, y eso es lo que queremos comunicar, el testimonio de lo que Dios va haciendo en la vida de uno y lo que puede hacer en la vida de los demás. Y de hecho, a través del ministerio, cuántas personas se han sanado, cuántas personas se han liberado, cuántas personas han salido de sus situaciones difíciles, de crisis, de situaciones adversas en la vida, por el poder de la fe, por el poder de la oración, por una simple intercesión de fe. Entonces, eso es lo que venimos a compartir, esa experiencia en la que Dios ha marcado la vida y nos ha llenado la vida, y de manera especial nos promete que nos da la felicidad y que Él nos puede cambiar todo. Él es el dueño de la vida, Él es el dueño de la salud, Él nos da salvación, y lo que promete siempre lo da.
Y si Él nos promete vida, nos va a dar vida. Si nos promete el Espíritu Santo, nos va a dar el Espíritu Santo. Y si nos prometen los evangelios, sanación y salvación, eso es lo que vamos a recibir del Señor. Padre, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice usted, pero sin embargo me cuestiono por qué, si esto es posible, tenemos un país enfermo. Usted mismo vive en un barrio donde hay mucha carencia de Dios, donde hay muchas personas heridas interior profundamente, espiritualmente, y así realmente podríamos hablar en general del mundo. ¿Por qué? Porque precisamente porque nos hemos olvidado de Dios y porque muchas personas no creen que el Señor pueda hacer eso. Entonces la indiferencia es la que quizás es la mayor enfermedad que pueda tener la sociedad, cuando somos indiferentes a lo que Dios nos pide, a cumplir los mandamientos, porque Él nos promete y nos dice, en la palabra nos dice, si cumplen mis mandamientos y cumplen la alianza, yo les prometo a ustedes que serán bendecidos. Deuteronomio capítulo 28 nos dice, nos habla sobre las bendiciones que el Señor nos da a todos si nosotros cumplimos los mandamientos. Pero si nos alejamos de Dios, si no proyectamos nuestra vida con Él, si no lo involucramos en nuestros proyectos y en nuestros afanes, entonces difícilmente Dios podrá sanar la sociedad, podrá sanar la familia. Él quiere sanar la familia, si quiere sanar el país entero, pero si el país le da la espalda, Dios, aunque quiera hacerlo, Él cuenta con nuestra ayuda, Él cuenta con nuestra libertad. Entonces lo que necesitamos es eso, simplemente abandonarnos en los brazos de Dios, darle credibilidad al Señor, confiar más en Él para que nos llegue la salud a todos y en general la libertad al país y a todos los colombianos. Pero entonces es un prerequisito para uno obtener sanación, para obtener liberación, el cumplir los mandamientos como lo dice, el estar bien espiritualmente. Pero a ver, Padre, tenemos lo que hablamos, un país enfermo, barrios completos que están enfermos, ciudades enfermas, ciudades que están enfermas. Una persona llega ante usted con una carga de problemas, con una carga de males. ¿Cómo inicia usted un proceso de liberación con esa persona y que a partir de eso no cree mucho en Dios? Bueno, comenzamos así, escuchando la problemática. Ya la persona, cuando se siente escuchada, cuando se siente que alguien está interesado en su problema, en su situación, la persona comienza a experimentar en su vida un poquito de amor, que a veces es lo que más le falta a la gente, un poquito de atención, porque estamos deprisa siempre, porque no queremos escuchar, porque todos estamos llenos de problemas y de situaciones y nadie quiere escuchar los problemas de los demás porque suficiente tiene con los suyos, dirán algunos. Pero nosotros como sacerdotes, en este caso en el ministerio que me compete, estamos siempre dispuestos a oír, atender, escuchar, tener la paciencia para poder saber y ir discerniendo realmente cuál es el problema y de dónde está la fuente de la situación, de la crisis que está pasando la persona. A veces no se necesita mucho y al final orar y hablarles del amor de Dios, hablarles de la fe, hablarles de que confíen en el Señor y hacer oración por la persona les da mucha paz, les da mucha confianza y mucha seguridad. Y el resto lo hace el Señor, porque es un don, es una gracia. Todo lo que recibimos es gracia, es por gracia de Dios. Entonces, basta que nosotros sepamos escuchar al otro, le demos unas palabras de confianza y de esperanza para que la otra persona pueda verdaderamente abrir su corazón al amor de Dios. Definitivamente todo es gracia, ¿no? Todo es gracia. La persona no es que pueda hacer algo de por sí, no todo es tenemos gracia, es la mérito. confianza absoluta. Correcto. De que Dios la va a ayudar. Para mí siempre me ha llamado la atención la lectura aquella de la Sagrada Escritura, según la cual Dios, digamos, castiga en los hijos los errores de los padres. No sé si me expresé bien en ese sentido. Correcto. Hasta la tercera y cuarta generación. ¿Cómo es eso de que nosotros somos víctimas de nuestros antepasados, de lo que hicieron nuestros antepasados? Miriam, sí, es una realidad, es una realidad. El Señor dice en el libro del Deuteronomio y del Éxodo, precisamente esas palabras que acabas de decir, ¿no? Porque el Señor es un Dios celoso, dice. Yo soy un Dios celoso, un Dios que cobra la maldad de los padres en los hijos, desde la tercera hasta cuarta generación de los que me odian, pero hago misericordia a millares
de los que son fieles a mi palabra. Entonces, ¿qué es lo que el Señor allí nos quiere decir? Primero nos está invitando a la alianza, a la fidelidad, a los mandamientos, nuevamente lo volvemos a repetir. Pero allí vemos nosotros que lo que se da no es que una consecuencia o una cadena de pecados, ni tampoco una culpa. Quiere decir que no somos culpables del pecado de nuestros ancestros, pero sí hay una consecuencia. El pecado tiene su consecuencia y esas consecuencias son los lastres que podemos quizás nosotros heredar como consecuencia de la infidelidad, del adulterio de nuestros ancestros, porque desconocían la palabra de Dios, porque quizás murieron en pecado, no se confesaron, desconocían los mandamientos y cometieron errores. Y entonces vemos que en una línea paterna, en una línea materna, en una línea masculina o en una línea femenina, vemos en línea directa que se repite consecutivamente una situación que no es normal. Por ejemplo, todas las mujeres en una familia, en una línea, entonces sufren el flagelo del aborto. Ajá. O las separaciones, familias que siempre están, los hijos, todos se separan, los fracasos de los matrimonios, es una situación que no es normal. Entonces vemos algo como marcado, cuando se ve algo así, o una enfermedad que le llamamos hereditaria, pero en realidad descubrimos que en varias generaciones se viene presentando. Entonces ahí se puede discernir, ¿no?, que hay una situación que puede ser una cadena o un lastre intergeneracional que por consecuencia de un pecado de los ancestros sigue repercutiendo o afectando la vida de las personas en esa familia. Entonces, cuando se habla de sanación intergeneracional, estamos hablando de las consecuencias, de las maldiciones que pueden heredarse, así como se heredan también el carácter, las virtudes, ¿sí? También entonces puede que estas situaciones también hereditarias vayan pasando de generación en generación hasta el momento en que se ore y se rompan todas estas cadenas, se rompan todos estos lastres a través de la reparación y de la oración. Bueno, padre, exactamente, porque suena muy fácil decir que se rompan, pero eso yo creo que debe ser difícil, yo pienso que debe ser un proceso, cómo romper precisamente esa cadena, esa maldición divina y milenaria. Bueno, cuando empezamos un proceso con una persona, por ejemplo, que vemos estas manifestaciones, la persona tiene que hacerse consciente, ¿no? Y hay una entrega o una de generosidad de la persona, una reparación por esas faltas, cuando comienza la persona a orar también por sus ancestros, por su familia. Eso es como una invitación a orar más por la familia, más por los antepasados y también para que en el futuro puedan venir cosas positivas, cosas buenas, cambiar maldiciones por bendiciones, podríamos decir. Entonces, es un esfuerzo, es un compromiso, es una invitación a la oración, es una invitación a la adhesión a Cristo, es una invitación a vivir más el Evangelio y a ser más consciente de lo que verdaderamente significa la fe y empezar un proceso de reparación con obras, con la misma sacrificios. Cuando usted habla de reparación, ¿a qué se refiere? Reparar cuando nosotros decimos, hay un daño, ¿verdad? Y hay que reparar lo que se hizo, restaurarlo, reponerlo. El daño que se le ocasiona, en este caso, el pecado que deja sus consecuencias, como decíamos, en las familias, estas ofensas que se cometen al Señor, hay que repararlas, los sacrilegios, la falta de oración, los mismos, por ejemplo, los abortos y las situaciones que realmente están en contra de los mandamientos de la ley de Dios. Hay que reparar por todo eso delante del Señor con actos que demuestren un compromiso y que demuestren el amor a Dios, como cuando pedimos perdón. O sea, no solamente con orar, no solamente oración, sino actos concretos. Mi abuelo fue un ladrón, mi abuelo se robó las tierras de, por decir algo, de Ayapel, allá en Córdoba. Entonces a mí, que ya, pues, fue mi tatarabuelo, a mí me corresponde hacer la reparación por eso.
de alguna manera, si puedo, en lo económico y en la oración. Con pues, obras, cantidad. con los pobres, con desprendimiento, tratando de ayudar a las entidades, a las fundaciones, tratar siempre de hacer algo en favor de las personas que están desplazadas, por ejemplo, ¿no? Trabajar en esa línea, eso ayuda mucho, reconforta mucho y conmueve el corazón de Dios. Eso es muy interesante, padre, porque cuántas familias uno ve que no salen de la ruina, a pesar de que hacen estudios universitarios, a pesar de que emprenden uno y otro negocio, finalmente nunca tienen éxito, porque no saben sus antepasados qué pecados puede haber, ¿no? Claro, de eso se trata entonces, hacer consciente de todo eso y empezar a reparar. Por Padre, eso es así. ¿cuáles son los pecados que más enferman el alma, la parte espiritual? Bueno, los pecados todos son iguales, ¿no? Todos los pecados atentan contra el alma, pero hay algunos pecados que son más graves, por ejemplo, contra el Espíritu Santo, que es el pecado mortal, es uno de los pecados más graves que el Evangelio lo coloca allí en labios de Jesús cuando se le pregunta cuál es el pecado. Y ese pecado es precisamente no aceptar a Dios, resistirse a la palabra de Dios, no querer aceptar el Espíritu Santo, no dejarse guiar por el Espíritu Santo, caer en la soberbia, que es otro de los pecados más graves, la soberbia, el orgullo, la vanidad, los apegos, la vanagloria, tantas cosas como estas pueden destruir el alma. Bueno, padre, vamos a hacer un corte, si Dios lo permite, volvemos la semana entrante y por lo pronto dejar a los televidentes enganchados, porque la próxima semana, si Dios lo quiere, vamos a hablar un poquito de liberación, de su libro donde habla de sellamiento, qué es eso, en fin, varias cosas interesantes. Por lo pronto, muchas gracias y a ustedes los espero la próxima semana.